Bien, jóvenes, buenas tardes. Es un gusto una vez más poderles saludar. Tenemos el día de hoy pues nuestra primera clase de la cuarta unidad, correspondiente pues ya al último bimestre de este año. Esta sería nuestra primera clase y es un gusto pues una vez más poderles saludar, poderles también compartir, ¿verdad? Un poco de lo que pues también estaremos trabajando durante esta semana. Esta semana vamos a estar trabajando pues con los cardinal numbers, con los números cardinales, pero los vamos a relacionar un poquito al último tema que vimos la unidad pasada. El tercer bimestre, el último tema correspondía a los ordinal numbers, los números ordinales, ¿verdad? Los que nos indican orden, los que nos ayudan también a poder establecer niveles o grados también, incluso académicos. Entonces, vamos a hacer en esta ocasión una comparación entre los ordinal numbers con los cardinal numbers. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo es que se utilizan? Ya que en español pues es muy bien enmarcada, ¿verdad? ¿Cuándo utilizo los números ordinales? ¿Cuándo necesito los números cardinales? Sin embargo, en inglés, pues sí es un poco variante la situación, porque varía en cuanto cuando yo necesito expresar pues alguna fecha especial o cuando necesito pues hablar de una cantidad determinada, cuando necesito hablar sobre mi fecha de cumpleaños, por ejemplo, algún año o algún día en especial. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar pues las variantes en cuanto a la utilización de los números. Para empezar, entonces, les voy a compartir por acá la presentación con la que vamos a estar pues iniciando y al final de la presentación vamos a tener ahí pues más que todo como un tipo de cuadro comparativo también para ver cuándo utilizo los ordinal numbers y cuándo utilizo los cardinal numbers. Entonces, para esta ocasión entonces vamos a ver los cardinal numbers. Los cardinal numbers en inglés prácticamente son los números naturales, los números naturales que nosotros utilizamos en español. ¿Cuál es su utilidad? O sea, ¿en qué se basa pues este tema? Bueno, primero, los cardinal numbers pues nos sirven a nosotros en inglés para contar, para poder establecer pues cantidades con exactitud, para poder también contar elementos, para poder indicar también la edad, ¿verdad? Si me preguntan qué edad tengo, pues yo podría responder, ¿verdad? Con estos, utilizando los cardinal numbers, los números naturales. Por ejemplo, si a mí en una ocasión, pues de repente alguien me pregunta, ¿verdad? How old are you? ¿Qué edad tienes? Entonces yo ya sé, bueno, yo tengo 18, tengo 25, tengo 32 años, pues yo ya voy a utilizar los números, los cardinal numbers, los números naturales, ¿verdad? Para poder responder. Y estos nos ayudan a nosotros para poder incluso también hablar de cantidades en cuanto a dinero, ¿verdad? Yo cuánto dinero tengo, cuánto tengo que comprar de algo, qué cantidad ¿qué puedo decir? De objetos tengo en una caja, por ejemplo, para eso nos sirven entonces los cardinal numbers, para indicar con exactitud una determinada cantidad, ya sea de objetos o de cualquier otra clase. También nos sirve para indicar con exactitud, dice, determinada cantidad de elementos que utilizaremos, los cardinal numbers. Aquí estos no tienen un límite por decir, en presente utilizo una forma, en pasado uso otra o en futuro no. Es algo universal. Entonces, prácticamente los vamos a tomar como los números que nos ayudan a nosotros a contabilizar, a expresar cantidades. Ahora, los ordinal numbers, que fueron los que vimos la unidad pasada, pues ahí se hay un poquito de diferencia, porque incluso hasta en la estructura, de la formación de estos, pues cambia. Al final llevan todos una TH. Entonces ya cambia no solamente la escritura, sino la pronunciación y por lo tanto el significado. En cambio, los cardinal numbers, estos pues, tienen una forma específica de escribirse en cuanto a la base y ya pues los demás, ahí vamos a ir viendo más adelante cómo es que se van a ir estructurando. Entonces, como llegamos a la conclusión de que los cardinal numbers a nosotros nos sirven para conteo, para establecer cantidades exactas. Bueno, como sabemos que todo pues debe de llevar una base, pues también los cardinal numbers tienen una base. Vamos a recordar un poquito cuando estuvimos en la primaria, ¿verdad? Cuando aprendimos pues los números en inglés. La base, como dice, es la base, la parte que no cambia, esta se mantiene y esta es la estructura entonces de los números. Primero tenemos acá 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué decimos que estos corresponden a la base? Porque estos números tienen una forma específica de escribirse. No hay una regla que los determine, ¿verdad? Se le debe de agregar E, debe agregarse D al final o debe de llevar H. No. Tienen una forma específica de escribirse. Y esto es lo mejor es memorizarlos. Porque a la hora de que nosotros escribamos cantidades donde ya pues necesitemos pues incluir unidad, decena o incluso hasta centenas en cualquiera de esas tres posiciones, ya vamos a necesitar hacer combinaciones. Y vamos a regresar nuevamente a la base, al origen. Yo quiero escribir pues un número de 3 cifras. Entonces, sí hay una forma que me indica a mí cómo voy a expresar los cientos. Por ejemplo, 200, 300, 400. Pero si ya me toca combinar 250, 212, por ejemplo, entonces tengo que regresar a la base que yo tenía de los numbers. Entonces la base corresponde a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En ocasiones dice que la base solo es hasta el 9, solo es hasta 9. 10, 11 y 12, por tener ya dos cifras, pues ya dice que corresponden a otra clasificación. Sin embargo, yo prefiero clasificarlos del 0 hasta el 12, porque miren, estos tienen una forma especial de escribirse. No hay nada en común entre ellos que pudiéramos decir, ah, todos terminan en E, todos terminan en W, todos terminan en H. Cada uno tiene una forma específica de escribirse. Entonces, para mí, la base es del 0 hasta el 12. 0 at 12. Ahora, a partir del 12, bueno, ya viene el 13, 14 hasta el 19, pues aquí estos numbers reciben el nombre de numbers teen. Y se llaman numbers teen porque todos terminan en teen. T-E-E-N, teen. Por ejemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todos tienen una característica especial, terminan en teen. Cuando terminan en teen, entonces por eso les apodamos los numbers teen. Estos son prácticamente es como que la unión del número de origen. Por ejemplo, en inglés, 3 es 3, pero aquí como que se estuviera combinando, como que hubiera una combinación entre 3 y teen, como para decir 13. El 4 es 4, pero si le agrego el teen, ya es 14. 7 es 7, pero si le agrego el teen, ya es 17. 8 es 8, pero como le agrego el teen, ya se vuelve un 18. Entonces el sonido al final de todos lo tienen en común, también la escritura. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora vamos con otro bloque y otra clasificación. No reciben un apodo, pero sí tienen algo en común, que todos terminan en T. A partir del 20 para el 90, pues esta es la tercera clasificación sería acá. Por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Todos terminan en T. Hay que tener mucho cuidado de no confundir los teen con T, porque los numbers teen son a partir del 13 al 19. En cambio, los T vienen solo con T, Y al final, del 20 al 90. Aquí, ¿por qué los escribí de 10 en 10? Y es aquí donde caemos a lo que les decía al inicio, la combinación. Por ejemplo, yo sé que 20 es 20, pero yo quiero decir 26. Entonces ya hago una combinación. Si 20 es 20, entonces ¿cómo digo 6 en inglés? Pues vuelvo a la base. 6 es 6. Entonces para escribir 26, entonces yo tendría que escribir 26. Ya hago una combinación. Quiero escribir 29, 29. 25, 25. Lo mismo con los demás. 30. Quiero escribir 38, 38. Quiero escribir 55, 55. 78, 78. Entonces aquí es una combinación, ¿verdad? De
del número en sí, prácticamente de las dos cifras, ¿verdad? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, y combino con la base anterior. Entonces, repetimos una vez más, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Con esto hay que tener un poquito de cuidado, porque la pronunciación se oye algo similar. Por ejemplo, 14 es 14. Al final, 14 y 40, 40. 15, 15 y 50, 50. 17, 17 y 70, 70. 18, 18 y 80, 80. 19, 19 y 90, 90. Entonces, no tienen un apodo en especial, ¿verdad? Este listado de numbers, pero podemos ver de que el sonido es casi similar a los que terminan en teen. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora tenemos el cuarto bloque de números. Cada vez se va intensificando más y se va haciendo un poco más larga también la escritura. Pero que esto no nos asuste porque realmente es lo mismo que los números en español. Entonces acá, a partir de, por acá se me mueve un poquito la presentación, pero veamos por acá. 100. One, yo sé que es uno, pero la palabra 100 es como que yo le estuviera agregando 100. Entonces, 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700, 800, 800 y 900, 900. Volvemos otra vez a la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo que ahora le agregamos 100, que ya es como 100. Es como si estuviera diciendo 200 en inglés, ¿verdad? La combinación. Entonces regresamos una vez más a la base. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9. Y solamente le agregamos la palabra 100. Por eso la base es muy indispensable. A partir del 0, y yo agregué a la base pues desde el 10, 11 y 12, porque también estos se escriben muy diferente. Yo no puedo formar el 12 por decir 2, como por ejemplo el 13, 13, 14, 14. El 12 no se puede. El 12 tiene una escritura totalmente diferente y una pronunciación. 12. El 11 igual. 11. Nada que ver con teen al final. Entonces los numbers teen empiezan a partir del 13 para el 19. Ahora, para escribir números a partir del 21, se debe de hacer una combinación, ¿verdad? Del número más la base del 0 al 9. Por ejemplo, tenemos acá algunos ejemplos. Miren, 28, yo ya sé que 20 es 20. Y 8, 8. 28, 28. 96, 90, 90. 6, 6. 96, 96. 153, ya también que tenga cifra en las centenas. Tenemos de 3 cifras. 1 es 1. 100, 100. 50, 50 y 3, 3. 153, 153. 478, 478. 400, 400. 70, 70. 8, 8. 478, 478. 105, 105. Miren aquí que es simple, el 0, y al igual que en español, como que no existiera, simplemente lo pronunciamos, pero a la hora de escribirlo, pues ya sabemos de que es en la cifra de las centenas, ¿verdad? Que está ocupando el 5. 105, 105. Y miren el 12, 12. Nada que ver con teen, nada que ver con T, tampoco lleva pues a un 100, simplemente 12. Cardinal numbers versus ordinal numbers. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues veamos por acá. Primero veamos. Dijimos que los cardinal numbers a nosotros nos sirven para expresar cantidades, para expresar pues cierto número, ¿verdad? De elementos. Estoy haciendo un conteo, utilizo los cardinal numbers. En cambio, los ordinal numbers sirven como bien lo dice su nombre, pues es para orden.
para ordenar algo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 26º. Y así podemos continuar. Octavo, noveno, pues más que todo es para orden. Pero veamos por acá. Un cardinal number, 1. First, primero. Tenemos luego 2, second, segundo. 3, third, tercero. 4, fourth, cuarto. 5, fifth, quinto. 6, sixth, sexto. 7, seventh, séptimo. Si se dan cuenta aquí, bueno, del 1 hacia el 3, totalmente diferentes, ¿verdad? First, second, third. A partir del 4, miren, ya todos terminan en TH. 8 es 8, 8. Octavo. 9, ninth. Como que terminara con T al final. 10, tenth. 11, 11th. 12, 12th. 13, 13th. 14, 14th. 15, 15th. Y ahí tenemos entonces la comparación con los números pues ordinales y los cardinales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo voy a utilizar entonces los ordinales? ¿Cuándo voy a utilizar los cardinales? Simple y sencillamente lo que nosotros tenemos que tener claro es que unos me sirven para orden y los otros me sirven ya para establecer cantidades específicas. Con relación a las fechas, veíamos la clase pasada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a escribir una fecha en inglés? ¿Cómo se va a escribir una fecha? Pues aquí hay una combinación, no solamente de los meses del año, sino que aquí combinamos ordinal numbers y cardinal numbers, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener clara bien la diferencia entre una y otra. Por esa razón fue que la semana pasada únicamente nos quedamos ahí con el tema de cómo voy a decir el mes, cómo voy a decir el día en inglés, pero ya me queda pendiente a mí a poder indicar, por ejemplo, ya con un número natural, ¿verdad? Por ejemplo, mi edad, por ejemplo, podría decir yo también el año, porque para establecerlos, para escribir los años en inglés, tampoco vamos a decir que vamos a utilizar, vamos a utilizar los ordinal numbers. First es el primero. Lo utilizamos nada más para los días. Ahora para establecer los años utilizamos los cardinal numbers, los números naturales. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero decir 1996, pues simple y sencillamente digo 90 y luego separo como que en dos cifras, ¿verdad? 19 y sería ahora 96, 1996. Entonces separaría como, y los números son naturales. No estoy utilizando para nada los números ordinales entonces. Entonces, para establecer fechas utilizamos la combinación de los dos. Ahora, con las actividades que tenemos por realizar, pues en esta semana, tenemos dos actividades. Las dos se van a realizar, pues, en casa en esta ocasión. La primera, que es en el cuaderno, que tenemos que responder 5 preguntas. La primera pregunta, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno, my birthday is on, podría decir February. Se lo escribiría, ¿verdad? On February. Y el mes. Bueno. La segunda pregunta, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues yo escribo mi edad y lo voy a escribir, entonces ahora yo ya sé cuáles son los números que yo necesito. Aquí necesito los cardinal numbers, números naturales. Bueno, de repente yo sé que pues tengo 18 years, entonces escribo 18 years, 18 años. What day is today? ¿Qué fecha es hoy? Pues ahí me toca a mí colocar la fecha, por supuesto, el día que ustedes vayan a estar realizando la actividad. Luego, what day was yesterday? ¿Qué fecha fue ayer? Bueno, eso depende mucho del día que yo esté resolviendo la guía, que yo esté trabajando mis actividades, pues yo voy a recordar qué fecha fue ayer y lo escribo. Recordemos que ya aprendimos los meses, ya aprendimos también los ordinal y cardinal numbers. Entonces nos va a ser muy fácil poder responder. La siguiente, in what month is your birthday? ¿En qué mes es tu cumpleaños? Pues ahí tú simplemente vas a escribir el mes. La segunda actividad, second activity. Tenemos una worksheet.
una hoja de trabajo. Los ejercicios los vamos a trabajar ahí en la misma hoja. Al final de la guía está el espacio, ¿verdad? De la hoja que nosotros vamos a realizar. Entonces acá lo único que tenemos que hacer, la primera actividad, escribir en inglés los números. Vamos a observar las cantidades y sobre la línea pues escribimos en inglés. En la guía de contenido ustedes tienen la base, lo mismo que yo les presentaba hace un momento, valga la redundancia, y en la presentación ustedes tienen ahí pues la estructura para que se puedan ir guiando. Y luego en la actividad número 2 tenemos que circular la opción correcta, dice. Tenemos escrito el número pues, en letras. Nosotros vamos a leer y vamos a ver de qué número se trata. Tenemos 3 opciones y vamos a circular el número correcto. Entonces, esas son las 2 actividades que tenemos que hacer. Número 1, responder 5 preguntas en el cuaderno. Número 2, tenemos que realizar la hoja de trabajo que aparece al final de la guía. Esas son las 2 actividades que tenemos por realizar y prácticamente aquí estaríamos concluyendo con el tema de los números, de las fechas, porque ya la próxima clase pues vamos a estar trabajando un poquito más con los días festivos, con los holidays, los días especiales que se van celebrando pues durante el año. Yo espero que ustedes pues hayan podido pues también acá pues resolver también ciertas dudas que muchas veces quedan. De igual manera, pues ahí estamos para servirles y muchas gracias a cada uno por su atención y que Dios les bendiga.